Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordan. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy vamos a dar respuesta a la pregunta que nos hizo Germán Rodríguez. ¿Dónde es más barato comprar artesanías? ¿En Walmart o en el Mercado 28? Nosotros les vamos a dar más opciones. No te vayas, que eso te puede interesar. Primero que nada, quiero que vean, esta es una de las tiendas que existen aquí en Plaza La Isla y donde pueden encontrar una variedad muy extensa de artesanías. Vamos a ver qué tan barato es y qué es lo que más o menos venden. Algo que es necesario que tienen que considerar en sus compras en la zona hotelera, ya sea solamente artesanías o cualquier otro tipo de mercancía, es que estando en la zona hotelera, la mercancía llega a ser un poco más costosa. Así que por favor tengan la mente abierta y recuerden este dato. La primera opción que decidimos visitar fue Plaza La Fiesta. Es una tienda de 2 pisos en la cual puedes encontrar una extensa variedad de productos, como ropa, accesorios para adornos en el hogar, juguetes, vinos, café, botanas, alpaca, plata. Los precios están exhibidos tanto en pesos mexicanos como en dólares. Algunos productos tienen una oferta especial de compra 3 y llévate 1 gratis, mismo precio o menor. En la tienda se pueden encontrar productos similares al jade, acero inoxidable, imitación talavera, entre otros. Los precios van desde arriba de $1 hasta $80 o más. El plus que tiene esta tienda es que es tan grande que puedes encontrar todo tipo de artesanías que te puedas imaginar. Los precios están visibles y son fáciles de entender. Pero si estás interesado en algo más barato, puedes ir al Mercado 28. De inicio hay camiones que te pueden llevar viniendo de la zona hotelera hasta el Mercado 28. Te dejan en una tienda llamada Downtown 28 y al bajar ahí también te ofrecen como regalo boletos de regreso a la zona hotelera. Mi experiencia como consumidora en esta tienda es que pude notar que no tienen precios visibles. Y no sé por qué, pero me dio la idea de que quizás es porque ellos te ponen el precio que ellos deseen y tú entonces podrías pretender regatear los precios sin saber que en realidad lo que estás haciendo es pagar el precio normal del producto. En la mayoría de esta plaza o tienda, los precios están escondidos, son muy poco visibles. Casi nada tiene precio y lo que tiene es muy elevado, casi similar a los precios que se manejan en la zona hotelera. Y bueno, si tú te hospedaste en la zona hotelera, no te vas a dar cuenta que los precios son muy excesivos porque al llegar a esta plaza, los precios son similares. Y eso que acabamos de ver no es el Mercado 28, fuimos caminando hasta donde se encuentra el verdadero Mercado 28 y pudimos notar una tiendita en la que encontramos una oferta especial. Tienda donde venimos y está la mayor parte de los precios a $1, la parte de enfrente, obviamente lo de atrás y lo de al fondo ya es más caro. Está casi enseguida de donde empezamos a grabar, que fue esta parte rosa, que ahí dice Downtown 28, cuando no es el Mercado 28, y esta parte que dice Los Panchos tiene precios más accesibles, así que tienen una opción más para comprar sus artesanías. Aquí hay algo que tenemos que considerar.
Mientras la tienda es más pequeña, tiene menos variedad de productos. Puede que sean un poco más baratos, pero tienen que tomar en cuenta que pueden encontrar menos variedad que en una tienda grande. El Mercado 28 es en realidad la parte que queda más al centro de donde los llegan a bajar algunos choferes de los camiones. Una tiendita de ropa por si también quieren venir a ver. Tenemos otra tiendita también con precios un poquito más accesibles, con el mismo tipo de artesanías que hay en las tiendas donde puedan ir lo que es el Mercado 28. Una tiendita por acá. Digo, todo lo que es el Mercado 28 tiene tiendas de este tipo. La más cara es la que vimos al principio de color rosa. Incluso ahí, chicos, pueden ver ustedes que muchos de los camiones de la Ruta 2 te traen a este lugar con el fin de darle promoción a la tienda. Llegan ustedes, los bajan y les dicen que si compran ustedes algo, les regresan un boleto para que ustedes tomen la ruta 1 o cualquier ruta y los regrese a la zona hotelera. El horario regular para vender artesanías en el Mercado 28 y sus alrededores es más o menos de las 7 de la mañana hasta las 7:30. A las 8 de la noche ya no vas a encontrar actividad en esta área. En nuestro camino hacia el Mercado 28 encontramos una tienda que nos permitió grabar lo que había en su interior para demostrarles su variedad. En esta tienda podemos encontrar desde botanas, licores, artesanía, ropa, gorras, pareos, bolsas, recuerdos o artesanías de todo tipo. La tienda se llama Artesanía César. Tienen en la parte de enfrente algunas artesanías en 10 pesos. Tienen también degustaciones de tequila. Bueno, pues si están buscando algo bueno, bonito y barato, pueden venir por acá. Los locales que se encuentran dentro del Mercado 28 son casi similares a los que se encuentran a su alrededor. Aquí es cuestión quizás de que cada uno de ustedes se dé el tiempo de revisar todas las tiendas y puedan decidir juiciosamente qué es lo que más les conviene. Se encuentran productos muy novedosos, se encuentran productos baratos, unos caros. Así que si estás dispuesto a encontrar algo muy bonito, muy barato y muy bueno, te recomiendo que te tomes un día de tus vacaciones y te dediques a pasear por el Mercado 28 para ver qué te puede ofrecer. Eso sí, hay que tomar en cuenta que muchas de estas tiendas no manejan necesariamente artesanías dedicadas a Cancún. Muchas de ellas son artesanías mexicanas de varias ciudades de nuestro país. En el local 2 del Mercado 28, uno de nuestros compañeritos nos ofreció una variedad de productos que te pueden gustar, desde ropa, lentes, artesanías pequeñas, grandes. Lo más esencial en cuanto a artesanías, la novedad de esta tienda es que maneja las camisetas Lumisol. Son camisetas que cambian de color al contacto con el sol. No es eso de que se recargan en la luz y tienes que entrar a un lugar oscuro para que se note el resplandor. No, en esta ocasión las camisetas Lumisol son al revés. Te las pones en el sol y cambian de color. Walmart, Avenida Cobá, Manzana 2, Lote 2, Super Manzana 21, Zona Centro. Abierto las 24 horas. De varias tiendas que visitamos en Walmart se tiene que ubicar las etiquetas con el precio de los productos, las artesanías. Tienen desde llaveros, libretas, libro de cocina yucateca, alajeros, libretita, portarretratos, gorras, bolsas, tequileros, tazas, y todo está debidamente señalizado con precios desde 21 pesos, 69, 60
Eso sí se me hace muchísimo. 133 por algo tan pequeñito, sí se me hace mucho. Las tazas a 58 pesos. De 52 a 64. Aunque bueno, las pulmitas están en 14.50. Tienen ropa desde 138, 248, 298. Vainilla desde 38.70 hasta 171 pesos. Más portarretratos de varios precios. Entonces, si ustedes quieren algo fácil de comprar, pues tendrían que venir a este tipo de tiendas, porque todas las etiquetas están así. No te están acosando para que compres, no te están vigilando para ver qué vas a comprar o no. También hay dulces, pero los dulces son más generales, no son de la región, son básicamente de todo México. Hay gorritas que dicen Cancún. Y bueno, como les digo, la parte de las artesanías en Walmart es pequeño, así que mientras es más pequeño, menos variedad de productos tienen. Bueno, para que se den una idea de lo que les ofrece Walmart del centro. Y vean, todas las cosas tienen su debido precio para que nadie los sorprenda. Chedraui Selecto, Plaza Las Américas, Avenida Tulum 260, Manzana 7 y 9, Supermanzana 7, Municipio Benito Juárez. Abierto de 7 de la mañana a las 11 de la noche. Al llegar a Chedraui Selecto podemos darnos cuenta que la variedad de productos que ellos manejan es muy similar a la que se maneja en Walmart. Tenemos que tomar en cuenta que aquí estas dos cadenas constantemente están compitiendo entre ellas para mejorar sus precios. Ahora, hay algo muy importante también que considerar. Las artesanías no entran en esa comparación de precios o lo que normalmente ellos llaman como la competencia. Así que bueno, el estándar de los precios yo los vi muy regular, los vi muy al alcance de la mano. Hay muchísimos precios, hay precios desde 15 pesos hasta arriba, no manejan cosas tan caras. Quiero suponer que esto se debe a que ellos tratan de que la gente compre más artesanía en lugar de tener productos muy caros que solamente ocupen su stock de inventario. Ellos, al igual que Walmart, tienen que contar con las etiquetas en cada uno de sus productos. Se notan un poquito más polvosos los muebles donde se encuentra toda esta mercancía, y esto es quizás porque a esta tienda la visita muy poco turista. Espero que esta información les haya servido y que puedan hacer sus compras más tranquilos y seguros de lo que pueden encontrar en cada una de estas opciones. Si te gustó el video, regálame un dedito arriba, comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad crezca. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, la principal es Instagram. En todas mis otras redes sociales me encuentras como LK First Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan, para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. ¡Mua!